Compañeros, compañeras, camaradas, todas, todos, bienvenidas una vez más a este espacio como pez en el agua en la 4TV, donde estamos curioseando, conversando y aprendiendo de distintas tradiciones, distintas perspectivas, distintas formas de entender el mundo y que nos sirven mucho porque si queremos transformar algo, pues hay que conocerlo y desde diferentes perspectivas. Entonces, por eso invitamos a nuestro compañero que es comunicador audiovisual, pero que además vincula un montón de disciplinas distintas, de diferente dimensionalidad y profundidad, que es Vivek. Bienvenido, compañero. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Me gustó mucho precisamente lo que dijiste, porque precisamente es el camino que he tomado, comprender la realidad. Comprenderla primero a nivel emocional, primero a partir de mi propio entorno y en la actualidad a partir de diferentes comunidades y tradiciones vivas. Que es precisamente lo que hemos estado indagando en los últimos años, a partir de, ¿qué será? 2021 al 2025, recopilando diferentes tradiciones que recuperan la mexicanidad, comprender qué es la mexicayot, la toltecayot, indagar diferentes versiones, y todo surge precisamente por la introducción que acabas de decir, conocernos como sociedad, porque de pronto creemos que tenemos que partir de algo ya dado, como si todos tuviéramos piso parejo. Así es. Y cuando comprendes que es perfectamente lo contrario, tenemos que encontrar nuestra raíz cultural para saber por qué nos cuesta tanto trabajo lidiar con este colonialismo, porque ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos, por eso nos cuesta tanto trabajo involucrarnos y comprendernos como sociedad. Sí, porque pensamos que en 1810, en 1821, la Revolución de Independencia, sacamos a los gachupines y de ahí México lindo y querido, y nada. Porque luego están los colonialismos internos, los racismos, este colonialismo mental que se ve mucho, por ejemplo, en estos exabruptos de ciertos sectores políticos de llamar a una intervención militar a nuestro país. ¿Qué pasa, no? Entonces es algo complejo que no se zanjó con la independencia formal, ¿no? No. Es un proceso cultural más complejo. Exactamente, es lo que hemos intentado comprender. Nosotros, haz de cuenta que comenzamos un canal, íbamos a hablar nada más de nuestro arte, de nuestras experiencias como comunicadores gráficos, audiovisuales, mostrar nuestros cortos, y de pronto nos dimos cuenta que eso no aportaba pues mucho. De eso hay demasiado. Qué poco puede aportar una persona de esa experiencia que es tan subjetiva, y de manera natural se fueron abriendo los caminos para llegar con diferentes voces, diferentes personajes que nos demostraron contundentemente que seguimos sumamente colonizados. Y te decís, ¿cómo que estamos colonizados? No, sí, no es cierto. Y es cuando surge... Negación. Negación, inmediatamente dices, la negación. Pero ya cuando te das cuenta que dices, a ver, ¿qué te gusta? ¿Qué idioma hablas? ¿Con qué religión creciste? ¿Cuál es tu entretenimiento? ¿Quiénes son tus artistas favoritos? ¿A quién admiras? ¿Cómo quieres ser? Te das cuenta que todos los pensamientos vienen de fuera. Que nuestra estructura de pensamiento viene completamente de fuera. Pero para poderlo comprender, pues indagamos, escuchamos a estas personas, a los diferentes abuelos, diferentes estudiosos, diferentes académicos, que nos dicen, sí, realmente estamos inmersos, y lo vemos en la política, lo vemos en las pugnas políticas, en los grupos económicos que se infiltran en los partidos, que luchan con las fuerzas sociales, y eso te va haciendo comprender que verdaderamente estamos sometidos y que estamos en resistencia, y que esta independencia no terminó en 1821, ni se reivindicó la sociedad en 1910, ni la institucionalización de la Revolución Mexicana fue funcional, porque las diferencias sociales siguen pues en proporción iguales. Siguen los marginados siendo marginados, siguen los poderosos controlando y siguen los capitales dominando no nada más los territorios, sino las mentes. Entonces dices, bueno, ¿qué hago desde donde estoy? ¿Qué hago como simple mortal? Yo no nazco en una élite, no pertenezco a ningún círculo. ¿Qué haces? De poder. A ningún círculo de poder, por supuesto. ¿Qué haces como un simple mortal? Pues indagar, integrar, acercarte a la gente,
conocernos y lo que esté a nuestro alcance, sea una voz que pueda hacer, que te pueda escuchar, es suficiente porque eso se va expandiendo. Entonces, a partir de ahí, pues empezamos a hacer precisamente algunas cápsulas, algunos videos donde intentamos diferenciar cómo podría ser una sociedad en la que nuestros pensamientos, nuestras aspiraciones, nuestra cosmovisión, nuestras construcciones fueran genuinas y fueran de nosotros. ¿Cómo librarte de este colonialismo? ¿Cómo comprenderlo? Porque muchas veces dices, ¿cómo descolonizarte? Bueno, pues deja tu iPhone y por qué andas en coche y por qué usas ropa de marca. No tiene nada que ver. Esos son instrumentos y son herramientas materiales, son las condiciones materiales y es la civilización en donde puedes aprovechar este sistema, pero eso no tiene que influir en tu estructura mental, en tu Pero influye. Influye completamente, pero no tendría por qué serlo. Esto es secundario. Nosotros somos muchísimo más que consumidores, muchísimo más que productores. Yo les digo muchas veces, no tenemos por qué estar esclavizados en horarios de 9 de la mañana a 6 de la tarde para que el crecimiento sea demasiado poco proporcional con el que le estás dando tu trabajo, tu tiempo, tu esfuerzo. Eso es estar sometido. Eso es estar sometido a que puedas viajar, a que puedas disfrutar de tus vacaciones a partir de los 60, 65 años. ¿Y dónde está tu energía? ¿Dónde está todo lo que eres? Ya se lo diste. Ya lo entregaste a los capitales. Es algo que a mí yo soy muy apasionado. Muy apasionado. Bien, y me desespera demasiado porque no nos estamos dando cuenta de eso. No nos damos cuenta. O cuesta trabajo, ¿no? Nos cuesta muchísimo trabajo porque las voces generalmente son apagadas porque pareciera que somos débiles. A partir de conocer la historia, te das cuenta de que son apagadas y que nos hacen sentir débiles porque fueron intereses para someter nuestras voces y nuestros pensamientos. Eso te das cuenta, por ejemplo, ayer estaba investigando y decía, vamos a hacer una pregunta concreta. ¿Qué tan funcional es nuestra civilización dominada por el sistema capitalista mundial? ¿Qué tan funcional es para la evolución de la especie humana? ¿Es verdaderamente funcional? ¿Nos está haciendo trascender? ¿Nos está haciendo evolucionar? ¿O solamente nos está haciendo que prevalezcamos dentro de este sistema y que lo perpetremos? Está procurando que los que tienen sigan teniendo y los que no tienen sigan produciendo para ellos. Esta civilización está en perfecta decadencia. De hecho, ahorita estaba leyendo, justo esperando acá, la intro de este libro de Andrés Manuel Grandeza, y habla de eso. El primer capítulo precisamente. ¿Ya lo tienes entonces? ¿Lo estás leyendo? Sí, ahorita lo estaba revisando. Eres el primer lector que conozco personalmente que está leyendo ya Grandeza. Y me gustó cómo... Ya casi nadie lo encuentra, ya se agotó. No, ahí lo fui a buscar y quedaban 4. Y los tenían escondidos. ¿En dónde? Pero no, sin comercial. Ahí en la universidad, en las tiendas estas. ¡Qué cosa! A ver, entonces... Pero concuerdo con eso. Me gusta mucho que esta civilización ha olvidado el humanismo, ha olvidado la trascendencia, ha olvidado que nuestra especie evolucione para mantenernos productivos. Y consumidores. Aparte, produces y consumes, nada más. No se imaginan, nadie te propicia que tú tengas que ser mejor en lo que haces, que seas un gran artista, que cuides tu salud, que cuides tu mente, que cuides tu cuerpo, que generes tu propia concepción del mundo. No. O que cuides a los otros, ¿no? Sí, obedeces y sigues a los otros. Porque mucho de esa grandeza que nuestro presidente... reivindica, estudia, ¿no? Profundiza, reflexiona, promueve, pues es la grandeza de reconocer en los otros uno igual, ¿no? Claro. Para poder construir comunidad. Perdón, para reconocerlo aparte tienes que encontrar los rasgos comunes. ¿Qué me hermana contigo? La dignidad. La dignidad, la inteligencia, la perspicacia, que puedes decir hacerlo a la mexicana, ¿no? Esto que nos hace verdaderamente guerreros, no en el cliché de esas palabras chamánicas, no, guerreros, que sales diario para rifarte, para trabajar y lo haces por dignidad, lo haces porque te sientes completo, porque te sientes entero, pero que esa significación sea tuya, que no sea de los capitales, que sea para una evolución de que yo aprendí, por ejemplo, yo que grabo, pues hoy aprendí algo que no sabía ayer, y mañana lo tengo que hacer y pasado mañana lo tengo que aplicar y que esto no sea para mí sino para la comunidad. ¿Por qué?
Porque sí tenemos la capacidad intelectual, espiritual, que es lo que nos hace muy diferentes, cultural. Oye, hay un pasado, sí. ¿no? De este sujeto, esta persona que tenemos aquí, ¿no? Que apasionadamente hace esta descripción de lo que hay, ¿no? Hay una formación, ¿no? Si alguien que te ve y dice, ay, yo quiero ser como él, ¿cómo se empieza? ¿Cuáles fueron los primeros pasos? Entiendo que, por ejemplo, estabas tú influenciado por el tema de lo audiovisual, por el tema del arte, pero también formó parte importante de ti la huelga del 99-2000 de la UNAM, ¿no? Sí. Que fue un parteaguas para una generación entera, ¿no? Entonces, ¿cómo describes esa trayectoria tuya? No, es raro, porque más que la formación social, más bien en la casa, nosotros no éramos católicos para empezar, como que la estructura social sí era del catolicismo. Vas a decir, ¿qué tiene que ver eso? Tiene todo que ver, porque nuestra visión fue a partir de concebir la realidad, a partir de la espiritualidad, de lo que somos internamente, no de lo que nos construye socialmente y lo que nos da esta identidad falsa, sino qué somos, cuál es nuestra motivación de vivir. Entonces vas viendo que eso es lo que verdaderamente motiva las causas sociales, la injusticia, el no pertenecer, el no identificarte. Y entonces en ese sentido dices, pues sí, está enojada la gente, por eso se dan las huelgas, porque existe la injusticia, porque estamos resentidos. En ese momento cuando vas a la universidad, pues obviamente no comprendes eso, lo intuyes. ¿Por qué? Porque dices, no somos seres tan profundos como deberíamos, somos demasiado banales, superficiales, reaccionamos a esto que nos mueve desde el espíritu, pero nada más a este nivel social, catarsis, ira, división. Y no, hay algo muchísimo más profundo que nos falta, que es ese humanismo, y ese humanismo se sustenta en nuestra espiritualidad. Y esa es la raíz cultural. Entonces, sí te marca, sí ves en la UNAM, que muchas veces lo dicen y dicen, ay, se espantan. Pues sí, yo sí viví clasismo, yo sí viví y en medio, y veía a mis compañeros de NESA y veía a mis compañeros de Cuapa, todos íbamos en el mismo salón, y unos que se rifaban, súper talentosos, súper trabajadores, pero que como no eran los güeritos, pues no eran los que pasaban a exponer, no eran los que les daban la cátedra privada, no eran los privilegiados, y ahí te empiezas a dar cuenta de que sí reacciona estas microsociedades estudiantiles para irnos segregando. Terminas y ya no somos los güeritos que nos fuimos en ese entonces éramos comunicadores gráficos, nuestra área de desarrollo eran las revistas, porque todavía no existía el medio audiovisual tan desarrollado. Exacto. Entonces los que jalaban eran los agachones y los güeritos, los que no cuestionan y los que tienen la forma de moverse. Hasta los que pueden llevar el coche, los que ya tienen computadora, y de pronto muchos compañeros que por no tener esas posibilidades, pero sí tener talento, pues se van segregando. En ese entonces tuve maestro de muchos maestros muy buenos, algunos que mataban nuestra creatividad, particularmente en las clases de dibujo. Yo amaba dibujar desde que iba en sexto, quinto de primaria. Mi vida la representé dibujando, y cuando llegué a la FAD, ahora se llama, antes era la ENAP, pues prácticamente lo que me había movido en la vida, que era dibujar, lo fueron apagando porque tenía... Diseño gráfico. Sí, pero más bien porque tenía que cumplir con las normas del academicismo. Eso a mí y en fotografía lo viví. Si no lo había dicho alguien antes que tú, no valía tu palabra. Si no lo decía tu maestro, no valía tu pregunta. Todo esto te va haciendo cuestionar. Entonces yo no puedo descubrir el mundo, sino que lo tengo que leer, lo tengo que experimentar a alguien a partir de su credencial, de su crédito y su número de libros. Y dice, sí. En la burocracia del academicismo sí es así, sí. En Entonces todas las ciencias. Yo empecé a decir, ¿por qué esto me está limitando? ¿Por qué esto me está calificando como persona? Exacto. te fastidias. Porque tienes que adoctrinarte, bajar la cabeza y volverte parte del engranaje. Pero tú hiciste tu primer proyecto
gráfico, una revista, ¿no? Durante la universidad. Sí, antes, desde la prepa, hice mi primer fanzine con copias fotostáticas, donde hablábamos precisamente, ¿qué tienes a la prepa? 16 años, 15, no sé, entras 16, 17, y era una revista que se llamaba En Espiral, en donde cuestionábamos el mundo, ¿de dónde? Ya tienen estas, lo que te digo, esa idea de que el mundo... De crítica social, no dices, tiene, ¿no? sí, un pensamiento crítico muy primitivo. Porque me acuerdo de un artículo que decía, ¿cómo llega Jesús a nuestros días? Todavía desde este pensamiento católico, ¿qué tan funcional nos era? Yo ahorita lo leo y digo, ay, bueno, es un escrito de prepa. Me gustaba mucho, por ejemplo, Edvard Munch, este pintor noruego muy famoso por el expresionismo, por el grito, que es muy emblemático, y lo analizaba, ¿por qué la catarsis? Me gustaba mucho el arte expresionista, Goya, el Greco. En otras épocas me gustaba esta pincelada, esta catarsis, y decía, ellos quiero que sean mi influencia del mundo. Y si te das cuenta, ninguno es mexicano. No, pero son seres humanos. Son seres, ahí vas a la universalidad, Sí, y eso por es muy supuesto. bonito, claro. Sí, porque tú ves un cuadro de Goya y no dices, este será indígena. Pues no, No tú ves Goya, ves los claroscuros, ves, ¿no? Sí. Las brujas, el diablo, o sea, cosas así impactantes que tiene el drama, ¿no? Y es pintura, ¿no? Es impresionante. Entonces te vale un cacahuate de dónde nació el señor, ¿no? Sí, Digo, históricamente importa porque hay que explicarlo, ¿no? Pero para la pasión, para lo que sientes viendo la obra, es irrelevante. Es un ser humano que se expresó. Sí, y eso lo intentamos representar en esta revista. Pasaron los años, no pasó nada, como siempre, no tenía ni la forma, ni los amigos, ni las palancas, pero hicimos nuestra revista con muchos compañeros que nos siguieron. Yo dije, algún día voy a estar en la FIL de Minería presentando esta revista. Y pasaron 95 a 2012. Y Paz, la Y presentación. pasa, la fuimos a presentar a Minería, pero ya no era un fanzine en fotocopia. Era una revista cuando acababa, estaban terminando de morir el Flash, que era una tecnología de animación de los 2000, y luego entró el HTML5, que era otra tecnología que por decisiones comerciales fue sustituyendo a esto. En este momento hicimos una revista electrónica en donde podías cambiar las páginas, estaban animadas. Todavía no había los videos porque no aguantaban las redes como para poder cargar un video. El YouTube estaba empezando, que sí partió Con una el elefantito. Sí, era una tecnología parecida a la que tenía Flash, que eran unos archivos que se llamaban .flv, que te permitían integrar los videos y te los volvían frames, que es la misma base del Premiere, del After Effects, del CapCut, de todo eso. Pero esto lo podías controlar como si fuera animación. Para mí fue una locura. Yo decía, pasé del fanzine, de copias, así, súper chavito, no nada más a lo electrónico como un simple PDF, sino una revista animada. Obviamente les gustó mucho, tuvimos la oportunidad de presentarla, fue mucha gente, se quedaron impresionados, sí, se vale decirlo, porque era un trabajo en equipo y funcionó. ¿Para qué? Para que los que se expresaban ahí se expresaran, porque nunca tuvo interés comercial, eso nunca ha sido el motivo. ¿Estaba en internet? Sí, estaba en internet. De hecho, ahí deben estar no, acabo de tirar ese servidor, pero ahí estaban en línea hasta hace 4 días todavía esas revistas. Nos apoyaron a presentarla a una amiga que conocía, esta Paola Tinoco, muy buena onda. Ella es, creo que editora, siempre ha estado vinculada con diferentes medios. Y nos llevó a otra chica que era Mariana H., que en su momento era locutora. Y luego, entonces nos dieron como un apoyo, que estaban más conectadas mediáticamente. Y ya pasó. Y el siguiente año... ¿Y esa revista electrónica cómo se llamaba? En Espiral. ¿También era en Se Espiral? siguió llamando En Espiral. El mismo En Espiral. Y el siguiente año volvimos a presentar en Minería. Y ahí fue nuestro Germán Venegas, que es un gran artista mexicano. Él lo admiré desde que lo conocí. Lo vi en una exposición en el Museo de Arte Moderno de Chapultepec y nunca me imaginé conocerlo. De repente se tejió la realidad para que lo pudiera conocer, poder entrevistar, ir a su estudio y que fuera él como una de las personalidades que pudieron participar en esta revista. Pero ya fue nuestra primera revista con una entrevista audiovisual, otra vez animando, ya había cambiado la tecnología, ahora estaban en boom las tablets. Entonces estábamos haciendo ¿cómo se dicen?
publicaciones electrónicas, que ya desplazabas, era un milagro, porque era como estar viendo web en un iPad sin necesitar de estar conectado y ponías tu video. Luego entrevistamos, yo creo que fuimos los penúltimos que entrevistamos a Arturo Rivera, que es un pintor que también me gusta mucho, cauduro, y él también los conocí y los admiraba mucho desde chiquito. Él nos recibió en su casa, nos dio una entrevista y bueno, su visión es un poco más eurocéntrica, pero artísticamente es muy respetable. En ese entonces también Germán Venegas acaba de desarrollar una colección de talla en madera y de pintura basada en Coatlicue. En ese entonces yo de la mexicanidad no tenía Exacto. Nada que ver. Pero ahí te estaba llamando. Sí, pero él tenía este híbrido bien padre de que fusionaba su pensamiento espiritual a partir del hinduismo, del budismo, con Coatlicue. Entonces ibas a su estudio y comprendía la espiritualidad muchísimo más a profundidad y podía comprender que estas eran manifestaciones de la misma espiritualidad a partir de diferentes formas, diferentes entendimientos, estéticas. Pero fue lo más afín, ahora lo entiendo, fue lo más afín porque eso ya te siembra. Porque como estábamos acostumbrados a ver a Coatlicue, a Coyol Xauhqui, como te educan para que los veas como lejanos, como salvajes, como caducos, antiguos arcaicos. Y cerrados, arcaicos. Y cuando te das cuenta de la profundidad que tienen, pues se queda en tu background. Por eso no es lo mismo ir al Museo de Antropología, que es muy importante experiencia, pero no es lo mismo que verla en el Zócalo, ¿no? No, es completamente. Es otra experiencia. Es otra experiencia. Y ya pasó Espiral, no pasó nada con ella, porque quisimos precisamente migrar de esta revista digital en PDF, audiovisual, en publicaciones para iPad, tablets, a volverla ahora así completamente audiovisual, transportarnos estos videos, porque ya estaba el YouTube al 100. Pero encuentras que no encuentras gente que quiera, que quiera ser artista, que quiera hablar. Ahí nos topamos con que, bueno, ¿y tú quién eres? Me decían los historiadores. Hola, soy Vivek y sé diseñar y te puedo hacer un video y quiero difundir tu palabra. Sí, pero yo no quiero difundir mi palabra. No, yo lo pongo en coloquios, en congresos para historiadores, los artistas jóvenes. Pues, ¿qué me vas a dar o qué? Pues no, creo que quiero construir en comunidad, en colectivo. ¿Eso qué es? Qué hueva, yo necesito dinero, yo necesito ganar dinero de lo que hago. Y tienen razón porque están inmersos en su sistema económico. Pero no se pelea una con la otra, ¿no? No se pelea. Justo esto que estás diciendo es muy importante porque justo, digamos que la ciencia y la investigación humanista, ¿no? Humanística le dicen, luego publica, ¿no? Se publica mucha obra de filosofía, historia, antropología, sociología. ¿Y quién lee eso? ¿Quién lo lee? Exacto. ¿Quién va y busca, a ver, qué tesis me voy a encontrar hoy de la UNAM, ¿no? De historia. Sí. O a la librería, ¿no? ¿Cuánta gente? En cambio, un audiovisual, mucha más gente puede acceder a ello. Mucho más. Entonces, si tú conviertes una investigación arqueológica o filosófica o histórica en un audiovisual, pues eso es un aporte real, ¿no? Sí, claro. Y es lo que hace YouTube. Lo han hecho muy bien muchas personas y lo traducen. Pero llegamos a otro escaloncito. Llegamos y te encuentras con las típicas interpretaciones hispanistas y ves que en la tradición, es decir, los grupos de la tradición, los que practican la vida de la Toltecaya, los que practican la danza, los que practican la filosofía y el pensamiento, dicen, no, te están contando cosas que no fueron. Pero son los que dan conferencias, los que se paran, los que dicen don maestro, don credenciales. Y si escuchamos a los otros, y aparte están los investigadores independientes que cuestionan, por ejemplo, desde cómo se da la caída de Tenochtitlan, desde por qué se fue, si fue realmente una invasión de los propios indígenas y no de los españoles. Una guerra. Una pugna que venía desde atrás por los sometimientos, por los tributos, porque venía en una sociedad decadente del imperio mexica, después de una historia milenaria. Esto me gustó mucho, comprendemos la historia del México mal llamado prehispánico, porque eso no nos debe etiquetar, como la última fase
de 1300 a 1500, como si eso fuera un México antiguo. Y no. Son 2000 años atrás. Muchísimo más atrás. Esto no viene en los libros también explicadito. También te dicen, eso eran los antiguos. Pero cuando filosóficamente encontramos a maestros como Guillermo Marín que te dicen, no, cuestiónate, ¿qué había antes? ¿Qué le daba fundamento a los mexicas? ¿Qué formó la Mexicayot? ¿Cuáles fueron sus mitologías de creación? ¿De dónde vienen? A su vez, ¿de dónde viene Quetzalcóatl? ¿De dónde viene Quetzalcóatl? ¿Cómo se transformó el pensamiento filosófico y espiritual de Quetzalcóatl a Huitzilopochtli? Y cómo eso se comprende para justificar o para explicar una barbarie inventada por los españoles para invadir, colonizar y someter. Todos estos cuestionamientos no venían en los libros, no estaban en las conferencias, venían de investigadores independientes que no están en una gran conferencia porque no quedan bien con nadie, porque no perpetran ni el capitalismo ni el colonialismo. Y es muy padre escucharlos. Pero también sigues leyendo cómo se interpreta esto. Pero cuando no sé por qué se da la oportunidad de acercarme a diferentes grupos de la tradición, lo que te digo, y me dicen, sí, está bien su visión, y está bien también la de los investigadores, pero esto es lo que se vive, porque esta es la tradición oral. Eso te da te apoya para que tengas un pensamiento crítico, pero no se puede quedar ahí. Entonces es cuando decimos, bueno, Espiral estaba muy bonito, el arte, apoyar la colectividad, pero el movimiento, el momento social que vivimos en México no necesita ir a la raíz. Necesitamos ir a la raíz. ¿Qué hacemos? Pues escucharlos a todos. Lo único que sí nos hemos procurado es si topamos un libro que tenga apellido, que sea alemán, holandés, gringo, muchas gracias, pero tu interpretación ya está sesgada por un egocentrismo que no comprende. De los cronistas todavía se vale, porque dices, bueno, están testigos, inmersos, ¿no? Son testigos. Con su sesgo también, ¿no? Mucho sesgo. O sea, pero dices, estaban ahí y tenían que defender, tenían que justificar lo que estaban haciendo, pero los voy a escuchar para ver qué es lo que están diciendo. ¿Para qué? Para contrastar con las versiones que vienen de los pueblos originarios. Y así pues empezamos que a 2021 a la actualidad hemos tenido la oportunidad de que nos abran diferentes puertas en diferentes comunidades, grupos, en celebraciones de velaciones, de danzas, de veintenas, de oraciones. ¿Todo eso lo has documentado o es más bien lo que tú has No, eso observado? es lo que hemos estado documentando, que es del 2021, la primera grabación que hicimos, que es muy reciente, sí. Estoy empezando. Era, por ejemplo, la celebración de la fundación de México Tenochtitlan, que está el 26 de julio. Ese día todavía estaban todos con sus cubrebocas. Y de ahí fuimos conociendo diferentes grupos hasta la actualidad. Eso es lo que estamos compilando. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, de los caminos rojos, el camino azul, el camino blanco, el camino negro? ¿Quiénes quedan? ¿Quién quiere hablar? ¿Quién lo hace por show? ¿Quién lo hace por negocio? ¿Quién lo hace por estatus? Nos topamos, algo que es bien delicado decir, que de pronto hay una folclorización institucional, que algunos se dejan, que algunos se permiten, por territorio, por visibilidad, por intereses personales, por estatus. Y de pronto decimos, no lo calificamos ni lo invalidamos, dentro de esta realidad. Y hay otros grupos que buscan pues una forma de vida saludable, una forma de vida filosóficamente más profunda. También hay una religiosidad, ¿no? Sí, esa es una... A mí me encanta eso, una pregunta bien compleja, porque llegas con este cuestionamiento, ¿existen dioses o energías? Dicen, no, si dicen energías es una corriente nueva de New Age para negar Pero dioses divinidad también tienen ese problema, ¿no? Pero cuando comprendes, a partir de estas visiones, esto es algo que yo he ido aterrizando en la cabeza, de que las energías de la naturaleza era lo que los españoles, los cronistas y los historiadores entendieron como dioses, pues existiría una religión, pero la religión es religarte a tu divinidad. Es una visión hasta eurocentrista. Para ellos la construcción de Dios es jerárquica, es como la monarquía. Dios está arriba, luego la monarquía y luego todos los demás. Y lo que está arriba es completamente inalcanzable para ti. Pero también es religar con tu comunidad. Sí, pero religarte con estas entidades. Cuando te das cuenta que precisamente esto que dices, con tu comunidad,
y con tus energías y con lo que mueve tu vida, con lo que te hace despertar, con lo que te hace respirar, con lo que te da alimento, no está desligado, sino que está aquí y ahora y solo hay que llamarlo con el fuego, con los elementos. Dices, pues no existe religión porque están ligados. Ese entendimiento a mí me gusta mucho porque te da esta profundidad para partir de ahí, para comprender cómo se desarrolla una civilización profunda a partir de concepciones mucho más orgánicas, más espirituales, no nada más con la naturaleza, sino con el cosmos y con nosotros mismos. Hay asociaciones de las estrellas con nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestro hígado, cómo se conciben las energías anímicas y todo esto cómo se vincula con el equilibrio. Dices, wow, te vuela la cabeza porque son cosas que no estamos acostumbrados a pensar. Y algo que todavía te sobrepasa es que todo sigue siendo vigente. Claro. Sigue siendo vigente. Claro. El comprender que si naciste aquí, lo que te corresponde comer es lo que está en tu ecosistema. Y hay que cuidarlo. Y hay que cuidarlo. Las concepciones ecológicas de hace miles de años, la concepción de civilización para buscar el equilibrio, la salud, y no la destrucción, ni la invasión, ni el exterminio, te hace comprender que sigue siendo, aún en el presente, una civilización humanísticamente, mucho más avanzada que en la que vivimos. Muy folclorizada, muy denostada, muy desconocida, negada completamente, como para que no se escuche esto. Y nos ven como locos y Tuve la oportunidad de integrarme a una tradición donde podemos comprender en otro sentido la vida, comprender un significado profundo de tu despertar, de tu salud, de tu equilibrio, de tu cuidado, respirar, descansar, comer, respetar, vivir en comunidad, concebir la sociedad de una forma distinta en la que dices sí es. Y no por eso voy a tirar ahorita mi Mac a la basura, ni mi iPhone, y no voy a dejar de trabajar. Esas son herramientas muy secundarias para lo que da sentido a mi vida. Eso es lo que yo quiero transmitir para pronto. Eso es lo que hemos intentado propiciar desde Espiral hasta Vivek MX. Vivek MX. Cualquiera que te quiera buscar, que quiera ver los videos, que quiera ver lo que estás produciendo en Vivek MX, ¿te encuentra? Sí, Vivek MX, Vivek_espacio MX, Vivek porque pues es un nombre raro y dije... Ajá, exacto. Para cerrar esta entrevista, ¿qué quiere decir Vivek? Vivek es un nombre, a mis papás les tocó la época Beatle, entonces estaban súper clavados. ¿Es tu nombre de pila? Sí. Ah, yo pensé que te lo habías puesto. No, estaban clavados en estas diferentes épocas en donde llega mucho el pensamiento de Oriente, a partir de Estados Unidos y eso. Entonces estaban muy clavados con una filosofía que se llamaba la ciencia del alma, con el hinduismo. Entonces a mis hermanos, a mí nos pusieron nombres hindús. A mí me tocó el de Vivek, que me encanta. Sí, es muy bonito. Hay un personaje importante en la India que es Swami Vivekananda, ahí búsquenlo, pero no tiene nada que ver con él. Vivek es un atributo filosófico que es quien discrimina lo verdadero de lo falso. Eso me lo dijeron cuando tenía 8 años y dije, madre. El nombre te marcó, amigo. Era como mi tonal y ahora tengo que hacer que hacerme espiritual. Tengo que saber qué es verdadero y qué es falso. Y sí no sé si te marca, pero dices, pues me voy a cuestionar la realidad y hasta donde tope, y de la forma que se pueda. Por esto te digo, con el arte, con la cámara. Sí, ese es el espíritu filosófico. Que hasta hacia dónde topas con lo que tienes que ser. Pues muchas gracias, Vivek, por estar acá. Y pues ya para despedirnos, ¿con qué reflexión final dejas a nuestro público? Con que nos conozcamos a nosotros mismos como individuos, que nos mueve, que nos hace vivir, que nos hace despertar, que nos da sentido, que nos da trascendencia, que nos hace crecer. Y eso, ¿cómo lo podemos transmitir, compartir y fortalecer en comunidad? Porque sí somos individuos, pero también somos hermanos, y también tenemos que estar juntos porque estamos en resistencia, estamos en lucha, y si nos conocemos a nosotros mismos a profundidad, somos verdaderamente invencibles y superpoderosos. Sí, lo somos. ¿Recomiendas Grandeza? Pues llevo apenas voy en el capítulo 3,
y bien, me gusta porque es la visión humanista, con diferentes referencias de algunos científicos. Ahorita estoy viendo donde está cuestionando el clasismo de Darwin. Muy interesante porque dice, bueno, sí tiene muchas virtudes científicas, por supuesto, pero tiene un sesgo clasista. Eurocéntrico. Está en la época victoriana en Inglaterra, superpoderosos. Pues obviamente eso es lo que te demuestra un poco, yo creo que hacia dónde va, cómo se perpetúa el pensamiento eurocéntrico, porque lo seguimos viendo. Y finalmente también empezó aquí a hablar un poco de los griegos como pensamiento filosófico, y ahí termina el capítulo donde dice, querían imponer a Estados Unidos como el nuevo generador de la occidentalidad, como si fuera Grecia. Entonces, bueno, va en el sentido humanista del expresidente y yo creo que es interesante. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, muchas gracias. Pues allá en su casita ya lo escuchó, córrale a comprar Grandeza, léalo, estúdialo, discútalo en su comunidad, con sus amigas, con sus amigos, comparta nuestra entrevista, cheque las noticias aquí en la 4TV, las mesas de análisis, no se pierda todo lo que estamos haciendo para usted y compartirlo con sus amigas y con sus amigos, con su familia. Pásela muy, muy bien. Si nos toca todavía en estas fechas navideñas, felices fiestas, y disfrute en libertad y en armonía con su gente. Recuerde siempre ejercitar el músculo de la dignidad, el músculo de la indignación por la injusticia cometida en cualquier parte del mundo contra cualquier persona, porque eso nos hace más humanos cada vez. Hasta luego.